Hola, aquí estamos. Rosalía, ¿vas a hablar? Perdón, no me fijé que tenía apagado el micrófono. Ah, muy bien. Bienvenidos a nuestra plática semanal. El día de hoy nos acompaña el profesor José Luis Rivera Ramírez con el tema Carta Encíclica Redemptoris Mater del Sumo Pontífice Juan Pablo II. Muchas gracias, bienvenidos. Buenos días a todos. Vamos a iniciar con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Inspira, Señor, todas nuestras acciones y ayúdanos a realizarlas para que por ti inicien y en ti culmine todo aquello que realizamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A continuación vamos a rezar una oración que compuso el Papa San Juan Pablo II. Oh Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, míranos clemente en esta hora. Virgo Fidelis, Virgen fiel, ruega por nosotros. Enséñanos a creer como has creído tú. Haz que nuestra fe en Dios, en Cristo, en la Iglesia, sea siempre límpida, serena, valiente, fuerte, generosa. Mater amabilis, Madre digna de amor. Mater pulcre dilectionis, Madre del amor hermoso, ruega por nosotros. Enséñanos a amar a Dios y a nuestros hermanos como les amaste tú. Haz que nuestro amor a los demás sea siempre paciente, benigno, respetuoso. Causa nostre Letizie, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Enséñanos a saber captar en la fe la paradoja de la alegría cristiana, que nace y florece en el dolor, en la renuncia, en la unión con tu Hijo crucificado. Haz que nuestra alegría sea siempre auténtica y plena, para podérsela comunicar a todos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Pues iniciamos hoy con un documento muy importante dentro de lo que estamos viendo nuestra formación a nuestra piedad mariana, y es un documento, es una carta encíclica del Papa San Juan Pablo II y la tituló La Madre del Redentor. Yo les quisiera invitar a que la lean con calma, la saboreen, pero sobre todo una cuestión que es muy importante es tratar de descubrir cuáles son aquellos aspectos de lo que nos puede ayudar en nuestra vida diaria. Esta carta encíclica fue escrita casi a los 10 años del pontificado. El Papa, él fue electo el 16 de octubre de 1978 y le escribe el 25 de marzo de 1987. Él esta carta la titula La Madre del Redentor, Redentoris Mater, pero tiene un subtítulo: La Santísima Virgen María en la vida de la Iglesia Peregrina. El padre el Papa San Juan Pablo II, podríamos decir que hace una copia, podríamos decir algo de piratería, se plagia la idea. ¿Y en qué se plagia la idea? Le leo este comentario en un libro que él escribió, Cruzando el umbral de la esperanza. Le preguntan qué significa ese lema que él adquirió para su estudio pontificio, totus tus. Y dice, esta fórmula no tiene solamente una característica piadosa, no es una simple expresión de devoción, sino que es algo más que eso. La orientación hacia tal devoción se ha afirmado en mí en el periodo en el cual, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajaba como obrero en una fábrica. En un primer momento, creí que me debía apartar un poco de aquella devoción mariana de mi infancia en favor de un cristocentrismo, es decir, solo centrarse en Cristo.
Dice, gracias a San Luis Griñón de Montfort, comprendí que la verdadera devoción a la Madre de Dios es justamente cristocéntrica. Es más, está profundamente enraizada en el misterio trinitario de Dios y en los misterios de la encarnación y la redención. ¿Por qué les comento todo esto? Porque el esquema que nos va a presentar él y la forma como hasta cierto punto va a desarrollar está muy, digamos, aparejado al esquema que presenta el tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen Santísima por parte de Luis María Griñón de Montfort. Y esto es importante para entender que el Papa manifiesta en todo esa piedad mariana, pero una piedad mariana marcada por la presencia de Cristo. No es casualidad que el nombre sea la Madre del Redentor, que es lo que hace a Grande María, es exactamente esa relación con Cristo, pero también que María es la Santísima Virgen María que acompaña a la Iglesia en su caminar hacia Dios. El documento lo divide en tres partes. La primera parte, bueno, podríamos decir, bueno, hace una introducción, es María en el misterio de Cristo. Y esto es importante porque hay que partir de qué significa esa vinculación que tiene María. La segunda parte, la Madre de Dios en el centro de la iglesia peregrina. No perdamos de vista esta palabra, peregrina. María que camina, María caminante. Y por último, la mediación materna de María. ¿Cuál es el motivo de la encíclica? Muchos esperaban que un papa tan mariano de alguna manera iba a definir algún dogma mariano. No. El papa lo que quiere hacer, y lo dice con toda claridad al inicio del documento, es simplemente preparar, lo dice el número 3, el jubileo del nacimiento de Jesús, es decir, los 2000 años de la encarnación. Y él lo hace a través de 13 años antes, porque de acuerdo, como lo dice aquí en el mismo documento, la Virgen María tendrá entre 13 y 17 años cuando ella recibió el anuncio del ángel. Entonces lo que él quiere simplemente es manifestar que María nos debe de acompañar en esa preparación a recibir a nuestro Señor. Y yo creo que nos puede ayudar mucho el leer esta encíclica porque de alguna manera, pues ya estamos víspera del Adviento, víspera de celebrar la Natividad de nuestro Señor. No hace mucho me preguntaba un testigo de Jehová que por qué nosotros celebrábamos la Navidad, por qué sentido tenía celebrar. Y le decía que realmente la Navidad para nosotros es el inicio de nuestra redención. Celebramos el nacimiento de Jesús. Celebramos que Jesús, Dios, se hace presente, asume nuestra condición humana para hacernos partícipes de la vida divina. Entonces, él lo va a decir, María apareció antes de Cristo en la historia de la salvación y es plenamente comprensible que en este periodo deseemos dirigirnos de modo particular a la que en la noche de la espera del Adviento comenzó a resplandecer como una verdadera estrella de la mañana. De ahí que él haya proclamado un año mariano, que se inició del 7 de junio de 1987, que era la solemnidad de Pentecostés, al 15 de agosto, fiesta de la Asunción. Entonces, ¿cuál era el sentido? Repito, era que María nos prepare a recibir a nuestro Señor, que María nos acompañe en nuestro caminar cristiano, que María sea nuestra compañera de camino, nuestro guía, nuestro modelo, a partir de ser ella una mujer de fe, de entrega, de docilidad a la acción del Espíritu Santo.
el Papa va a trabajar sobre todo tres aspectos. El primero va a ser una relectura de los textos que ya hemos visto, sobre todo el capítulo 8 de la Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. También va a ser una relectura de algunos de los principales textos que hablan de la Virgen María: Lucas, Juan, los Hechos de los Apóstoles. Y por último va a comentar de algunos padres de la Iglesia. Es importante aclarar que el Papa va a ser un hombre que nos va a llevar a conocer o a profundizar en los textos del magisterio del Concilio Vaticano II. Y de hecho él parte de ahí. En su traducción toma el mismo texto con el que inicia el documento del Concilio Vaticano II, hablando en el capítulo 8 sobre la Virgen María, inicia con el mismo texto. Y dice así: la Madre del Redentor tiene un lugar preciso en el plan de la salvación, porque al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibieran la filiación adoptiva. Y la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Retoma el texto de la Lumen Gentium 52 y nos recuerda este hermoso texto de la carta a los Gálatas que escribe San Pablo. Y estas palabras con las que inicia nos hace ver que María está dentro, o la misión de María, o la persona de María está dentro de un contexto trinitario. Nunca hay que perder de vista que nuestra fe es trinitaria. Y por eso va a decir, son palabras que celebran conjuntamente el amor del Padre, la misión del Hijo y el don del Espíritu Santo. La mujer de la que nació el Redentor, nuestra filiación divina en el misterio de la plenitud de los tiempos. Y nos insiste que este documento es para invitarnos a nosotros los bautizados a recorrer de nuevo el itinerario realizado por la Virgen María, que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Esto es fundamental, la peregrinación, caminar con María tomado de su mano. Caminar con ella para que sea ella la que nos conduzca a su Hijo. ¿Por qué es importante María? Porque él va a retomar palabras del Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo, en el número 22, conocida como Gozo y Esperanza, Gaudium Spes. Es un texto que les invito a leer, es hermoso, bellísimo, es el número 22, y dice así: el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Es decir, si realmente nosotros queremos entendernos como seres humanos, cuál es nuestra vocación y nuestro sentido, tenemos que entender y comprender y conocer a Jesús. Porque Jesús es verdaderamente el ser humano. Es el hombre perfecto, el ser humano perfecto. Y de ahí dirá que es necesario aplicar este principio de modo muy particular a aquella excepcional hija de las generaciones humanas, aquella mujer extraordinaria que llegó a ser madre de Cristo. Y dirá, solo en el misterio de Cristo se esclarece plenamente el misterio de María. Si queremos conocer a María, tenemos que descubrir quién es Cristo. Como verán, va junto con pegado. Iniciemos pues entonces el capítulo primero, que él tituló María en el misterio de Cristo. Y es importante ver que el Papa insiste
que la Mariología, es decir, la doctrina de la Santísima Virgen, está ligada y es dependiente totalmente de la Cristología. Y él va a partir de un texto hermoso en el número 7, citando a San Pablo, la carta a los Efesios. Es un texto bellísimo que el día de hoy, que celebramos la fiesta de todos los santos, deberíamos releer, saborear y descubrir lo que significa el ser hijos de Dios. Y nos dice así: de este modo se puede identificar el papel privilegiado de la Santísima Madre de Dios. Dios Padre nos eligió antes de los orígenes del mundo y nos predestinó en el amor a ser sus hijos adoptivos por medio de Cristo Jesús, para que todos alaben la gloria de su gracia que nos has concedido mediante la sangre de su Hijo amado, en quien tenemos el perdón de los pecados. Ya antes en la carta, no lo cita aquí el Papa, pero dice: Dios nos destinó desde antes de la creación del mundo a ser irreprochables y santos en el amor. Es decir, a todos. Y María de una manera muy especial. Pero ¿por qué María? ¿Qué sentido tenía María? Porque ese era el proyecto de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, solamente podía ser el perfecto mediador si nacía de una mujer, porque necesitaba adquirir nuestra naturaleza humana sin dejar de ser plenamente Dios. Los padres de la iglesia dirán: lo que no se asume no se redime. Y Cristo tenía que asumir nuestra condición humana para que nuestra condición humana fuera redimida. Solamente así nos mostraría lo que es la plenitud del amor, a él mostrarnos a través de su vida y sobre todo de la cruz. Pero ¿cómo tendría que nacer de esa mujer? Esta mujer, para engendrarlo adecuadamente y según la voluntad de Dios, no podía ser una mujer pecadora, y mucho menos desobediente, como lo fueron nuestros primeros padres. Esta mujer, que formaba parte de nuestra humanidad, María, que forma parte de nuestra humanidad, recibe la redención y tendría que ser redimida previamente, porque para ser madre del Redentor, ella tenía que participar, no en el pecado, pero sí en la recepción del amor de Dios a través del Espíritu Santo. Y este privilegio permanecerá a lo largo de toda su vida. Esto lo va a destacar el Papa en la segunda parte de la encíclica. Por lo tanto, María entra en el misterio de Cristo porque es llena de gracia. El término que usa Lucas es muy fuerte y de hecho empieza con la palabra en griego que es jaire, que es alégrate. Y le dice, no le dice María, le dice llena de gracia. ¿Cuál es el nombre de María? Llena de gracia. Y es a través de esa invitación que le hace el ángel en la Anunciación que María libre y voluntariamente adhiere al proyecto de Dios. María, nos dice el Papa Juan Pablo II, no solamente recibe ese regalo de ser llamada la llena de gracia, sino que a través de Isabel le dirá: feliz eres tú porque has creído. Y aquí nos va a mostrar otra característica del peregrinar de María. María es una mujer de fe. María es aquella que responde a la invitación de Dios a ser parte de ese proyecto de redención. María es la que acoge el regalo, el don de Dios, y lo hace en esa obediencia que dice el Papa,
de la fe. Esa fe, esa obediencia, esa docilidad que llevará a María a vivir la tragedia de la cruz, el drama de la cruz. Porque a diferencia de la mayoría de los discípulos de Jesús, María estará presente al lado de su hijo. El Papa nos invitará a descubrir el papel de la maternidad de María, no solo en relación al mismo Jesús, sino también en relación a todos los cristianos, es decir, nosotros. María es Quejaristomene, la llena de gracia. Es el nombre que le da el ángel. Y es llena de gracia porque ha creído. María encuentra en su adhesión incondicional al proyecto salvífico de Dios su felicidad, su gozo y su bendición. María no es solo la llena de gracia, sino también la bendecida feliz porque ha creído. Jesús nos muestra a lo largo de su vida que la verdadera libertad y la verdadera humanidad es hacer la voluntad de Dios. Es el demonio que nos enseña más bien lo contrario, que nos dice que la libertad, según él, es ir en contra de Dios. Eso nos deshumaniza, nos hace inhumanos. Y María nos muestra lo que es verdaderamente un ser humano libre y pleno. Es María la que también será bendición para aquellos que se acercan a ella. ¿Por qué? Porque esa misma presencia de María llena del Espíritu Santo es motivo de gozo. Y lo vemos en Isabel, que cuando ella se acerca a visitarla, el niño en su seno salta de alegría, porque ella es la portadora, la madre del Dios Redentor, la Theotokos. Y María caminará a lo largo de toda su vida junto a su hijo, en esa misión de acompañamiento y docilidad. El Papa insistirá que ese caminar es sobre todo a partir de esa fe, de esa adhesión plena y confianza en Dios. El momento decisivo, dirá el Papa, es la anunciación. Pero esa anunciación que se va a prolongar a lo largo de toda la vida de María. Esa es obediencia de la fe que va a significar una colaboración en el misterio de Cristo y la disponibilidad a la acción del Espíritu Santo. Y el Papa nos va a regalar una comparación hermosa, donde va a comparar a María con nuestro padre Abraham. Y va a decir que María es esa mujer de la nueva alianza, es el nuevo Abraham, porque así como Abraham inició ese nuevo pacto, esa nueva alianza, esa nueva relación con Dios, María es la que inicia esta nueva relación con Dios. Porque María es aquella que seguirá plenamente el proyecto de Dios. ¿Dónde encontramos ese proyecto? Cuando se lo anuncia el anciano Simeón, donde le dice que María acompañará a su hijo, pero también esa misión materna le atravesará el corazón. María es la mujer de fe. Es la mujer que acompaña plenamente a su hijo. Es la mujer que participa por la fe en el misterio de su hijo, en el sufrimiento. Y aquí entra una palabra que para nosotros es un poquito difícil de traducir. Es una palabra que el Papa nos explica partiendo del himno de los Filipenses de San Pablo, capítulo 2, que se conoce como el himno cristológico. Y dice que así como el Hijo se despojó de sí mismo, la palabra es kenosis, repito, kenosis en griego.
Kenosis la traducimos normalmente al castellano por anonadamiento, vaciamiento. Y es una palabra que expresa quién es nuestro Dios. Un Dios que es amor y que se vacía y se da totalmente, que no deja nada para sí mismo. Vemos a Cristo en la cruz, que entrega todo, incluso nos da su espíritu. Y de esa misma manera podemos entender o comprender la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad ciertamente es un misterio, pero no es un misterio intelectual o racional, es un misterio que hay que echarse un clavado, experimentar y vivir. Queremos entender y comprender lo que es la Santísima Trinidad, contemplemos el crucificado. Porque este Dios que es amor se entrega y se da. De esta misma forma María se entrega totalmente. María es aquella que por medio de la fe participa en la muerte del Hijo, en esa muerte redentora. María se vacía y se da. María no deja nada para sí. El mensaje del ángel fue muy claro y la respuesta de María también. Porque ella creyó, aceptó también llevar su cruz hasta el final y hacer presente este misterio del sufrimiento en toda su peregrinación terrena. María confía plenamente en Dios. Y de ahí surge algo que el Papa nos va a insistir mucho. Ese peregrinar de María que nos invita a acompañar no es porque María sea una lideresa o sea cualquier otra persona, sino porque María es nuestra madre, es la madre del Redentor. Y el Papa nos va a insistir mucho a descubrir el nuevo sentido de la maternidad de María más allá de la maternidad física. Y para eso nos va a ayudar para entender qué significa que María sea nuestra madre, en qué significa que María sea la madre de la iglesia. Y lo va a decir, la nueva maternidad no es sino exclusivamente estar al servicio, el hecho de estar ocupada en los asuntos del reino, en los asuntos del Padre. ¿En qué se va a apoyar el Papa? En el texto de Lucas, cuando le preguntan a Jesús, o más bien le dicen que lo buscan su madre y sus hermanos, y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Lo dirá también, a bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, citando el Evangelio de Lucas. María, por lo tanto, es aquella que no solamente escucha la palabra de Dios, sino la hace vida, la actúa, la obra. Esa es la maternidad de María, por eso María es madre de la palabra de Dios hecha carne. Pero es una maternidad que no solamente guarda para sí, sino la comparte y se preocupa. Y la vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, donde en las bodas de Caná, María, con esa intuición tan femenina y tan materna, descubre la carencia y el problema que se estaba presentando en esa boda. Y esa solicitud y ternura de María es la que le permite decirle a su hijo, hijo, no tienen vino. Es esa maternidad de María que intercede y que anima a aquellos sirvientes a hacer lo que Él les diga, a encontrar la respuesta y el sentido a sus problemas en Cristo. Por lo tanto, María se presenta como portavoz de la voluntad del Hijo. Hagan todo lo que les diga. Y ese se debería ser nuestro lema. María es aquella que nos apunta y nos dice, hagan lo que les diga. Tenemos pues en la mediación maternal de María un claro camino que nos conduce a Jesús. La maternidad de María en la función de la gracia
está totalmente orientada al poder salvífico de su Hijo. Es una intercesión que parte de Jesús, que parte de la confianza en su Hijo, del conocimiento de su Hijo. No es casualidad que Jesús en la cruz, en el Evangelio, lo vemos en Juan 19, que tenemos que está María y está Juan. Juan que representa a la iglesia y María que nos es dada como madre de todos los cristianos, como madre de la iglesia. María que va a acompañar en los hechos de los apóstoles como madre, no como apóstola, que quede claro. Acompañar, a enseñarlos a orar, a recibir al Espíritu Santo y sobre todo a ser realmente dóciles a la gracia de Dios. Quisiera concluir con esto para no, como dice, no cargar y sobre todo recalcar, repito, 3 aspectos. El primero, María, la peregrina en la fe. María, nuestro guía, nuestra madre que nos toma de la mano y nos lleva caminando a través de las dificultades de la vida y nos lleva a confiar plenamente en Dios, a descubrir la presencia de Dios en nuestro día a día, a descubrir que Jesús es la razón de nuestra vida. Y aun cuando hubiera en un momento problemas, dificultades, hacer como María, conservar cuidadosamente todas las cosas en nuestro corazón. Confiar plenamente en Dios. Dios no se equivoca y María lo sabe. Y hoy que celebramos la fiesta de todos los santos, creo que es importante, repito, que busquemos en María una manera de ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, es el santificador. Gracias y con el favor de Dios nos vemos el próximo jueves. Bueno. Sigues grabando, Nati.